chicos de Cristo Centro, les habla su maestra Erika, aquí mandándoles un gran abrazo y un saludo y esperando que se encuentren bien resguardados en sus casitas y también, sobre todo, meditando diariamente en la palabra, ¿sí? Y vamos a recordar la clase pasada. Su maestra Patti dio una introducción acerca del libro de Génesis, capítulo 26, que trata de Isaac en Gerar. Y vamos a el libro de Génesis. No olviden tener su Biblia, su cuaderno y sus plumas para anotar textos o cosas importantes que vamos a hablar durante la clase. Y vamos a ir Génesis capítulo 26, versículo 1 en adelante, dice así. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Oremos. Padre nuestro, Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí escuchando de tu palabra, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para que podamos recibir de tu palabra y podamos escuchar tu voz y esos susurros de tu Espíritu Santo que hable a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice aquí, vemos primeramente que este es el único capítulo del libro de Génesis dedicado exclusivamente a Isaac. Y aunque se le menciona en otros capítulos, no es el centro de atención. Aquí, la vida de Isaac se resume en los eventos descritos, todos los cuales tienen un paralelo sorprendente en la vida de su padre Abraham. Estas similitudes son, creo, la clave para comprender y aplicar correctamente este pasaje a nuestras propias vidas. Y al principio de la vida de Abraham, si vamos más atrás en el Génesis 12, una hambruna puso en marcha una secuencia de acontecimientos que dieron forma en gran medida a la vida del patriarca. Del mismo modo, ocurrió una hambruna aquí en Génesis 26, al principio del registro de la vida de Isaac. Ahora bien, había hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido en los días de Abraham. Y entonces Isaac fue a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y se especifica que esta hambruna es diferente a la que sucedió durante la vida de Abraham. Y bueno, en un intento a lo mejor Isaac, por preservar su riqueza, que era en forma de ganado, se fue él a Gerar para evitar el hambre. Y mientras estaba en Gerar, o quizás incluso antes, Isaac decidió ir a Egipto tal como lo había hecho su padre. Y bueno, quizás Isaac escuchó esas historias donde su padre le hablaba, cuando Dios le habla desde Mesopotamia, que salga de su tierra, de su parentela, habla de Lot, de Sodoma y Gomorra, y llega a ese preciso momento de esa hambre que hubo en la tierra en su tiempo de Abraham, y le comenta a su hijo que ellos fueron a Egipto. Entonces, era sabido que en esos tiempos de hambruna la gente recurría a Egipto.
Isaac, al momento de pasar esa misma situación, él recuerda eso. Y bueno, esto, ¿verdad? No estaba de acuerdo con el plan que Dios tenía para Isaac, por lo que se le apareció con esta palabra de instrucción y promesa. Y le dice, no desciendas a Egipto. Quiere decir, en esta circunstancia de hambruna que hay, no busques lo fácil, no te vayas por lo visible, no te vayas por lo que tú alcanzas a ver. Y vemos que Isaac, aunque tenía la intención de irse igual que su padre, bueno, ¿a dónde? A Egipto. ¿Y por qué la gente se iba a Egipto? Bueno, en Egipto, recuerdan que está el río Nilo. Y en esa época, ese río Nilo era próspero. Había muchos peces, era un río fructífero donde había muchas cosechas también en ese lugar. El río Nilo regaba todas esas cosechas, entonces ahí no faltaba nada. Y a pesar de que el hambre estuviera alrededor de Egipto, en el área desértica, allí en Egipto tenían todo lo necesario. Por eso cuando había este tipo de hambrunas, las gentes a través de la Biblia ustedes van a ver que recurrían a ese lugar, a esa ciudad. Y bueno, la segunda cosa que le dijo, habita la tierra que yo te diré. Y allí le está diciendo Dios, depende de mí, confía en lo que yo te diga, busca mi dirección. Y luego le dice, habita como forastero en esta tierra. Y le está diciendo aquí, no te amoldes a este mundo, no te acomodes, yo te estaré guiando hacia donde yo quiero llevarte. No tomes la forma del mundo, no copies sus maneras de vivir, no copies sus costumbres, no adquieras su cultura. Tú tienes una herencia, tú tienes una identidad. Vive como quien tiene una identidad celestial. ¿Y qué es ser como forastero? Bueno, un forastero, ¿qué es? Dice que un forastero es una persona que llega de afuera. Se trata de un individuo que reside o se encuentra en una zona de la cual no es nativo o en la que no vive de forma estable o fija. Un ejemplo, un hombre nacido en Alemania es un forastero, un ejemplo, en Paraguay, por citar un caso. O lo mismo se trata de una mujer iraní que se halla en Sudáfrica. Entonces, le dice, no te amoldes a ese lugar, porque tú vas de paso, tú eres un forastero. Pero bueno, vamos a conocer un poco de quién era Isaac. Vamos a conocer un poco de lo que él ha pasado. Isaac era un hombre que había vivido y conocido, o sea, había vivido al lado de su padre y conoció mucho acerca de Dios. De hecho, era un hombre que se sometía a su padre. Isaac se sometía también a Dios. Y fíjense, al grado de que cuando su padre Abraham lo lleva, ¿recuerdan? Lo lleva a hacer una ofrenda, un sacrificio, va con él y ve que lleva la leña, ve que lleva el fuego, pero no ve el sacrificio, o sea, lo que se va a sacrificar, que en este caso era un cordero. Y, bueno, le pregunta a su padre, bueno, está todo esto, pero ¿dónde está el cordero? Está el sacrificio, hijo, Dios proveerá el cordero. Pero en el momento, cuando le dijo, hijo, tú eres el cordero, así que te voy a amarrar, te voy a poner en el holocausto. Y vemos que él no hizo nada, simplemente obedeció y se sometió a su padre y a Dios. Y así vio muchas veces el poder de Dios. Y allí lo vio en ese momento, cuando a punto de que su padre Abraham iba a poner su cuchillo sobre él, el Señor habla a Abraham y le dice, no, detente, no hagas esto. Entonces, Isaac pudo escuchar y ver toda esa escena, ver cómo Dios estaba al pendiente, cómo Dios le hablaba a Abraham, su padre,
y cómo él vio el poder de Dios, vio el carnero que estaba allí. Y todas estas experiencias fueron experiencias que llenaron la vida de Isaac para conocer a Dios. Y vimos también más adelante que su esposa era estéril. Y Isaac estuvo orando al Señor y le responde en Génesis 25:21, donde dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Entonces también a Isaac le concede tener 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Y vemos cómo Dios escuchaba la voz y la oración de Isaac. Isaac quería vivir la voluntad de Dios y no buscó una concubina para tener descendencia de ahí mismo de donde vivía, sino que él esperó a que su padre, quien había mandado a su siervo a buscar esposa para Isaac, él esperó con paciencia a esa mujer que iba a ser donde Dios iba a hacer una promesa sobre ellos. Y bueno, él dijo: Dios tiene un propósito sobre nosotros, yo me voy a someter. E Isaac esperó y oró y esperó mucho tiempo, bueno, para que llegara Esaú y Jacob a su vida. Y esperó y lo hizo en la voluntad de Dios. Isaac era un hombre que también buscaba agradar a Dios después de haber vivido todas estas experiencias al lado de su padre Abraham y haber escuchado todo lo que su padre le enseñaba acerca de Dios. Ahora tuvo una experiencia personal, Isaac, con Dios, donde Dios le habla y le dice: espérate, no te vayas a Egipto. Y ahí entonces Dios comienza a guiar a Isaac. Y en el versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y leyes. Entonces, le recuerda a Dios a Isaac la promesa que Dios le dio a Abraham, y también lo hace en Isaac. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham para que sea cumplida? Dice: por cuanto oyó mi voz y guardó. Chicos, no solo es oír, sino cuánto de lo que oímos de Dios guardaremos. Cuánto de lo que escuchamos en nuestras clases guardaremos. Cuánto de lo que escuchamos en la iglesia, en las predicaciones, guardaremos. Cuánto de lo que leemos, meditamos en la Biblia, guardaremos. Entonces, no basta con oír, sino con guardar. Vas a dejar que la palabra te limpie tu vida y tu corazón. Y bueno, le dice también: todas estas cosas, Isaac, tu papá las oyó, pero también las guardó. Así que si las oyes, Isaac, y las guardas, el juramento que le hice a tu padre, te lo extenderé, te lo pasaré a ti, hijo. Y la descendencia de tu padre será tu descendencia, y les daré esa tierra, y bendecirás a toda tu descendencia por causa de tu simiente, de tu descendencia por todas las naciones. Entonces, debemos de ser de esa simiente que oímos y guardamos. Allí está la evidencia. Por cuanto oyó, y oyó por la fe, y guardó por la fe, no porque era capaz, ¿verdad? Entonces no oyó para la fe, o para la fe, oyó por la fe. ¿Y qué oyó? Mis preceptos. Preceptos habla de ser un guardián. Mis mandamientos, mis estatutos, mis instrucciones, y siguió al pie de la letra todo lo que le dije. Ahora hazlo tú, Isaac. Versículo 6. Habitó
pues Isaac en Gerar. El primer paso en esta vida de obediencia fue permanecer en Gerar, lo que fue lo que hizo Isaac, ¿verdad? Y pues quiere decir que hizo lo que Dios le dijo. No fue a Egipto, pidió consejo, aprendió a vivir como forastero. Dios estuvo con él, le bendijo, recibió el juramento de Abraham y empezó a oír y a guardar el precepto, el mandamiento, la instrucción, la ley de Dios, y empezó a guardar y habitó, pues significa hizo lo que Dios le dijo. Entonces, ¿qué aquí, verdad? Vemos que la lección más importante de este capítulo, una de las cosas más importantes, es que es la que enseña la característica más evidente del capítulo, el único capítulo que encapsula la vida de Isaac, y lo hace de una manera que muestra que caminó sobre las huellas de su padre Abraham. Y así nosotros debemos caminar en las huellas, claro que de nuestros padres, ¿verdad? Cuando están en las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que caminar en las huellas de nuestro Padre Celestial, de Jesús. Tenemos que ser como Jesús, ser personas que oímos y que guardamos y que hacemos, ponemos por obra. Entonces, por eso es tan importante, chicos, que cuando yo les digo, lean, mediten, lean, escuchen, leer, chicos, es escuchar la voz de Dios, porque la Biblia no es un libro, es alguien, es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, esta nos sirve para que en cada situación que venga a nuestra vida, como en este caso, en el caso de Isaac, era una hambruna, ¿verdad? Él oyó la voz de Dios, porque él ya iba, claro, iba a equivocarse, iba a cometer el mismo error que su padre, porque también Abraham cometió errores. Si ustedes recuerdan, él mintió también. Entonces, Isaac, a pesar de que él no va a Egipto, pero también, comete uno de los errores de su padre, que era la mentira. Pero más adelante lo vamos a leer conforme vayamos leyendo este capítulo. Y miren, les voy a decir, Proverbios, anoten Proverbios 2:1, donde dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, fíjense todas las cosas que suceden cuando escuchamos sus mandamientos, los guardamos dentro de nosotros y prestamos oído. Y fíjense en el 2:7, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sí? Y chicos, yo les invito que escuchemos, aprendamos a escuchar la voz de Dios, aprendamos a no escuchar las voces externas. Sí, muchas voces nos van a querer hablar, mira, haz esto, no, haz el otro, pero mientras tú tengas tu corazón, por eso estas clases se dedican, o la frase es, guarda tu corazón, porque debemos de guardarlo, porque de él mana la vida. De él, del corazón es donde nosotros debemos estar limpios. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Aún no terminamos el capítulo, pero vamos a orar y vamos a dar gracias.
Vamos, yo les invito que sigan leyendo, lean todo el capítulo, que inviten a sus padres, léanselo a sus papás. Esta va a ser la tarea, que ustedes van a leer todo el capítulo del Génesis 26 a sus papás y les van a enseñar lo que aprendieron, ¿sí? Porque acuérdense que Isaac aprendió de su padre. Dios le recuerda que su padre oyó. Entonces, ustedes ahora les van a recordar a sus padres lo que ustedes están oyendo de Dios. Entonces, la tarea va a ser que ustedes lean con sus papás Génesis 26 y ustedes van a explicar lo que ustedes aprendieron. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a dar gracias y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría y nos ayude a que guardemos su palabra. Cierren sus ojos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido que tú hablas a nuestras vidas y que tú también nos escuchas, que tú estás ahí guiándonos para tu propósito, Señor. Te pedimos, Padre, que así como Isaac, Señor, nos recuerdes cada día, Señor, por donde no debemos de andar. Nos recuerdes, que tu Espíritu Santo nos recuerde que debemos escuchar tu voz, Padre, para poder pasar por este mundo, Señor, por este mundo como forasteros, porque nosotros venimos, Señor, de un reino celestial, Padre. No somos de este mundo. Así que nosotros, Señor, debemos hacer las cosas de nuestro reino, de allá, ser verdaderos, ser unos niños buenos, niños verdaderos, que te aman, Señor. Te pedimos que guardes nuestras vidas, nuestras familias y que siempre, Señor, estés con nosotros, que nos enseñes y que nos des amor, Padre, para que podamos amar tu palabra con todo nuestro corazón, que nunca nos apartemos de tu palabra. Danos amor de tu palabra, que nunca estemos a gusto si no estamos meditando en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en adelante? Vamos a ser de esa generación que oye y que guarda los mandamientos de Dios, porque eso es lo que nos va a dar sabiduría en esta vida donde somos forasteros. Entonces, nos vemos en la próxima clase, chicos. Así que, chao.